América Latina, estamos en vivo a través de DNews para toda la región de las Américas y llegó el momento que le estábamos prometiendo. En exclusiva para DNews Central tendremos la oportunidad de conversar con el jefe de gabinete peruano, Gustavo Adriancén. Vamos primero a presentar a Carmen Alvarado, nuestra compañera de labores. Un gusto, Carmen. ¿Cómo estás, compañero? Efectivamente estamos en vivo y en directo desde la capital peruana. Mi nombre es Carmen Alvarado, actualizando toda la información del acontecer nacional y también pues económico y social. Y por eso en estos momentos me encuentro en exclusiva con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo cuando era representante del Perú ante la OEA y ahora es otro cargo muy importante. Presidente del Consejo de Ministros, en un momento clave también donde Dina Boluarte está pues afrontando investigaciones preliminares por el Ministerio Público. Muchas gracias, Premier, gracias por estar con DirecTV, con DNews para toda América Latina, para todo un auditorio internacional que necesita también escuchar su voz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Premier, es inevitable preguntarle sobre lo que va a pasar mañana. Bien sabemos que Dina Boluarte va a ir al Ministerio Público o en todo caso va a recibir también una delegación del Ministerio Público en Palacio de Gobierno. De pronto, hablando con mis colegas a nivel internacional, esta imagen del combazo en la puerta de la casa, de la vivienda de Dina Boluarte en Surquillo, ha calado muy hondo, ha hecho mucho ruido internacional. El proceder y la forma de cómo ingresaron a su casa, eso por un lado, y la forma también de cómo se viene investigando luego de algunas apariciones por los Rolex y otras joyas de más. ¿Qué es lo primero que nos podría decir al respecto y sus impresiones también de estas investigaciones? Mire, lo que vimos cuando a la medianoche se derriba la puerta del domicilio particular de la señora Presidenta de la República, lo dije horas después de ocurrido, me resulta indignante, absolutamente inmerecido y totalmente desproporcionado e injustificado. No había necesidad alguna para que se adopte una medida de esta naturaleza, tanto más cuando se trata de la Presidenta de la República, que personifica a la nación. La dignidad de la institución Presidente de la República se ha visto mellada por una decisión, reitero, absolutamente desproporcionada. A mí me llamó la atención desde que estas investigaciones preliminares se iniciaron con una insólita rapidez, generando un clima de perturbación y ruido político absolutamente innecesario que hacía pensar en una politización de la justicia. Lo dijimos en su momento y lo reiteramos ahora, la señora Presidenta ha colaborado en todo momento con todas las investigaciones y en todas las veces que ha sido emplazada por el Ministerio Público. Lo ocurrido aquella noche, aquella medianoche, aquella madrugada, no tiene justificación, toda vez que en ningún momento se le había negado el ingreso al domicilio y se estaba simplemente en coordinaciones con la única persona que se encontraba allí, con el hijo, que nunca se negó. Lo único que pidió fue un momento, hizo las coordinaciones y luego respondió que se espere que llegue el abogado. Pregunto yo, ¿no es acaso inconcebible que tratándose del domicilio de la señora Presidenta de la República no pueda esperar la autoridad policial o judicial unos minutos? ¿No son acaso 10 minutos absolutamente insuficientes para justificar derribar la puerta del domicilio de la primera magistratura en el Perú, de la Presidenta de la República? Esto es insólito. Yo tengo 32 años como abogado, he caminado mucho en el mundo y no he visto una reacción en contra de una Presidenta de la República de esta magnitud. Yo estoy seguro que las autoridades van a tener que dar cuenta de que es un atropello. Pero ya no solamente son los casos Rolex, hay una ampliación, lo ha dicho el fiscal interino Juan Carlos Villena y lo dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Estamos hablando incluso de un incremento patrimonial con datos que se está dando incluso en algunos medios de comunicación. Me parece que son más de $140.000 si le hacemos el tipo de cambio, $500.000 en cuestión de joyas, también depósitos de origen desconocido de más de 1 millón de soles. Es decir, la situación se ha ampliado, el abanico de cuestionamientos también, Premier. Yo creo que allí
se pretenden confundir las cosas con el único propósito de generar esta sensación de desorden, de injustificados ingresos. Primero, que utilizó indebidamente la moneda, porque habló de 1.100.000 dólares, cuando todos habíamos escuchado en días antes que eran 1.100 soles, 1.100.000. Y luego de eso, ya se había dicho que eso provenía de una cuenta mancomunada, del manejo que se había dado una cuenta mancomunada del Club Apurímac y que esa cuenta se había realizado en años. Se había dicho también que es absolutamente común que en estos clubes el presidente y el tesorero, el presidente o el gerente tengan cuentas mancomunadas, porque efectivamente es una forma de control, una forma de seguridad que requiere 2 firmas o cuando no estás tú, firmo yo, etcétera. Esto es por cuestiones prácticas. Eso no tiene nada de ilegal. Y las cantidades, como se han pretendido decir, aparecen en cuentas de la señora Boluarte cuando no se precisa que son cuentas mancomunadas. Eso por un lado. Por otro lado, el presunto incremento patrimonial que no tendría origen conocido, eso también es absolutamente inexacto porque debemos recordar aquí que la propia Contraloría General de la República hizo un examen sobre las cuentas de la Presidenta de la República y no encontró ningún tipo de desbalance. Entonces, En todo caso, lo que está diciendo el Ministerio Público es desinformar. Yo lo que creo allí es que por lo menos no están comunicando con precisión o que tienen una hipótesis de trabajo que no se condice con la realidad de las cosas. Por eso la importancia, Carmen, de que mañana se vaya a declarar, porque se va a tener oportunidad de explicar cómo corresponde, qué es lo que está sucediendo por un lado, y por otro lado algo que es bastante notorio. Dicen que esto ocurre entre 2022 y 2024. Pues tengamos en cuenta en ese periodo de qué tipo de funcionario público estamos hablando, ¿no? La señora presidenta con un incremento patrimonial absolutamente justificado, primero por su cargo de ministra y luego por su cargo de presidente de la República. O sea, aritmética simple te diría, ha habido un incremento patrimonial. Yo lo decía hoy día más temprano en la prensa nacional. Fíjense, yo llego de estar un año como embajador en la OEA. Y como es comprensible para todos aquí, este último año mis ingresos se han incrementado de una manera significativa, ¿verdad? Entonces, mañana van a decir, los ingresos de Adriancén se duplicaron. Seguro que sí, porque tenía otra posición, otro cargo y otra remuneración. O sea, ¿por qué tenemos que poner siempre una sombra de perversión pensando que todos estamos bajo sospecha y además todos estamos bajo la presunción de culpabilidad? Cuando es al revés, la Constitución establece la presunción de inocencia y no la culpabilidad, como creo yo, se está aplicando en este caso. Bueno, pero mañana va a ser la oportunidad estelar que va a tener Dina Boluarte para tratar de corroborar todos esos asuntos, entregar elementos probatorios y tratar también de una u otra forma decir también a la ciudadanía sobre el origen de todo lo que se viene hablando, porque son destape tras destape, Premier, y eso también genera cuestionamientos, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que dicen, ¿qué está pasando con Dina Boluarte? Vuelvo a mi cargo del año pasado como embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos. El impacto de este tipo de noticias es sorprendente. Pero ¿sabes qué sorprende más, Carmen? Que esto ocurra solo en un país como el nuestro. En ningún país ocurre que por un reloj suceden estas cosas. Y prácticamente se genera un ruido político que llega incluso a hablarse de renuncias, de vacancias. La verdad, te lo digo yo, somos vistos con extrañeza en el mundo, porque nos dedicamos a esto. Y mira, no nos dedicamos, por ejemplo, a lo que hemos venido haciendo, Carmen. Ayer el Congreso le dio la confianza al gabinete que yo presido con 70 votos. Una confianza que dice de la necesidad de generar estabilidad, de la necesidad de lanzar buenos mensajes. Acabo de llegar hace un par de horas de la adjudicación de la obra Anillo Vial Periférico, por un valor total de 3.400 millones de dólares, Carmen. Eso debería ser la noticia. La noticia debería ser, los inversionistas en el mundo creen y apuestan por el Perú y ponen 3.400 millones en un consorcio y esto va a ser el inicio de toda una gran reactivación que este 2024 se inicie. Yo realmente saludo la antesala a lo que ha significado este voto de investidura, este voto de confianza por parte del Congreso, 70 votos, es importante lo que ha logrado, pero esa antesala son negociaciones también con los congresistas y de eso se trata, de concertar y de llegar a acuerdos, porque también hubo cambios en el gabinete, como 6 cambios, entonces es importante señalar. Y si hablamos de estos ejes, porque
hay una política general de gobierno. ¿Cuál de estos puntos que ha presentado en materia de seguridad ciudadana, en materia económica, reactivación económica, en materia de infraestructura? También se habló del año escolar, del buen retorno y la reactivación también, porque muchos niños lamentablemente por la pandemia y otros motivos están atrasados. Y otros detalles adicionales como inversiones, la minería que es tan importante, y ahora lamentablemente hay una moción también contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que dice mucho y podríamos hablar también en otro sentido, pero me parece ahora hablar de estos ejes y estas temáticas, porque lo que queremos es que los inversionistas vengan a nuestro país. Y me parece eso sustancial y por favor, aprovechen las pantallas también de DirecTV, que es tan importante. Y se ve en todo el mundo, y es para comunicarles que en el Perú vivimos un clima de estabilidad, vivimos un clima de resurgimiento luego de un proceso económico recesivo. Las cifras para el primer trimestre nos hacen creer que al fines de 2024 vamos a haber crecido hasta 3% como mínimo, vamos a tener la tasa de inflación más baja de la región. Es decir, el escenario económico se muestra expectaticio y por eso yo citaba hace un momento, fíjate Carmen, hace menos de 8 días adjudicamos la obra para la construcción del puerto de Marcona por 440 millones de dólares. Hoy día, hace unas horas, 3.400 millones de dólares, 3.800 millones de dólares de un paquete que va a llegar a los 8.000 millones de dólares en APPs, en asociaciones públicas privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay inversionistas en el exterior que miran al Perú como un país adecuado, como un país conveniente para realizar y hacer sus negocios. Y nosotros lo que queremos hacer es precisamente mostrarnos, como siempre, como un país atractivo, como un país serio, como un país donde van a encontrar seguridad jurídica y estabilidad. No hago más sino decir que este es el principio del resurgimiento de la economía en el Perú en el año 2024. Ahora, el motor económico, sin lugar a dudas, es la minería. ¿Cómo destrabamos esos proyectos? Muy bien. ¿En qué camino estamos? Fíjate, ya tenemos, y ahora también más temprano decía que yo solamente había mencionado ayer ante el Congreso una cartera de hasta 7 proyectos por 4.600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque sobre eso tenemos certeza que se va a ejecutar, pero la cartera de inversión en minería en el Perú es muchísimo más grande. Tenemos proyectos más grandes, pero bueno, hay que ser a veces conservador y no generar tantas expectativas, pero no porque esos 7 proyectos vayan a ser los únicos con los que vayamos a trabajar este año. Lo que queremos hacer es empezar con estos 7 cuya viabilidad es prácticamente una certeza al 100% y vamos a seguir trabajando los que tenemos en cartera, que son muchos más y que yo estoy seguro que la minería como motor para este crecimiento económico se va a unir a nuestra agroindustria porque tenemos Chaimochic, tenemos Majesiguas, tenemos Alto Piura y todas esas inversiones en agroindustria van a venir a potenciar. Si a todo lo que vamos a hacer en minería le sumamos la agroindustria, a eso le podemos agregar comercio exterior y turismo, donde también tenemos una fortaleza muy grande. Yo tengo bastante confianza en que en materia económica las cosas nos van a ir bastante bien. ¿Estamos saliendo de una recesión? Sí, es cierto. Llegamos a menos 0,6%, pero para este año esperamos subir hasta 3% y por eso mi invitación a todos los inversionistas que puedan ver estas notas para que vengan al Perú. El Perú es un país abierto a las inversiones, generamos confianza y estabilidad. Ahora, hay otro tema que también está preocupando y está generando mucho ruido en la región de América Latina. Nosotros como DNews estuvimos recorriendo todas las hectáreas de este puerto, megapuerto de Chancay, que es algo impresionante, pero una noticia parece que le podría bajar la llanta, revocar la exclusividad a Cosco Shipping, que bien sabemos que tiene el 60% y el 40% lo tiene Volcán. Exactamente. Esto es un mensaje, es un gesto que también llega a inversores a nivel internacional de lo que significa avanzar tanto y luego retroceder. O sea, ¿cómo podemos aterrizar este tema de decir a la comunidad internacional, bueno, miren lo que están haciendo en el Perú, se puede convertir en el hub portuario de la región, unir el Pacífico con el Atlántico de una forma impresionante, lo que puede significar para los próximos años en réditos económicos? Y parece que nos ponemos siempre el bache, no sé, usted me lo explicará. O sea, en realidad yo creo que tu percepción es la misma que han tenido muchos cuando se han escuchado las noticias de que Cosco perdería la exclusividad. Y mira, lo que ha sucedido es lo siguiente, ha habido una
pretensión de naturaleza judicial que tendría como propósito cuestionarla. Vamos, Carmen, cualquier persona puede interponer ante el Poder Judicial cualquier pretensión que la crea legítima. Eso no significa en modo alguno que ésta tenga que aceptarse o ni siquiera admitirse. Entonces, la Procuraduría, que es un ente autónomo, diferente del Ministerio de Transportes, ha creído de que esto es un tema que habría que revisarlo, etcétera. También hay un organismo regulador que tendría pretensiones en alguna medida similares. Pero yo confío en que estas cosas no son más que pequeñas turbulencias en un proceso, es como una mar brava para hablar en términos de puertos, pero que va a ser, yo confío, esta semana está casi terminando, pero presumo que la próxima semana o la subsiguiente esto va a quedar totalmente solucionado. Yo lo dije ayer en el Congreso y lo repito ahora, el puerto de Chancay va y va. Va a ser inaugurado el 2024 en AP con la presidencia de las autoridades más importantes de las economías que nos vendrán a visitar, y el puerto de Chancay se convierte en el hub del Pacífico Sur y vamos por allí a tener la provisión de servicios portuarios para todos los países del mundo que encuentren en nosotros las mejores condiciones para poder exportar sus productos. De hecho, Sudamérica está comprometida, de hecho tenemos apalabrado grandes países que van a también intervenir y sacar sus exportaciones por allí, y el beneficio que va a traer el puerto de Chancay para el Perú es inconmensurable. La explotación del puerto por años va a generar un polo de desarrollo muy grande para todo el norte chico. Yo le agradezco mucho por esta entrevista al premier Gustavo Adriancén, por darnos un panorama en el ámbito político, lo que viene ocurriendo también con Dina Boluarte y también de los megaproyectos que se vienen, que es tan importante también para generar mayor inversión y dinamizar nuestra economía. Yo termino aquí la entrevista, Andy, contigo en estudios. Carmen Alvarado, te agradezco por este contacto y por supuesto extiéndele también las gracias por el espacio al premier allí de Perú, Gustavo Adriancén. Que tengan ambos muy buena noche. Muy buena.